Buenos días, más bien buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión de nuestro coloquio sobre el G20, en el que tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid, que es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y también amiga nuestra de hace varios años y conocida por otros profesores y con los que estamos nosotros trabajando, y con el que tendremos también una sesión hoy por la tarde, el doctor Jorge Calderón, con el que vamos a cerrar este coloquio de análisis sobre la cumbre de San Petersburgo del G20. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Gutiérrez. Muchas gracias. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho a Marcela Orozco por sus amables palabras, también al doctor Alberto Betancourt por la invitación. Y bueno, pues el doctor Alberto Betancourt es especialista en el G20. Ahora, yo le proponía, lo que quiero compartir con ustedes, que puedo hablarles más sobre Rusia como un país que está reposicionándose por una parte, y bueno, cuáles son sus vías de reposicionamiento. Entonces, en ese sentido, quisiera primero hablarles cómo está utilizando el gas natural como factor clave de la estrategia de reposicionamiento. ¿Cuándo cambio al segundo tema de la economía? Okay. Muy bien. Entonces, lo que hemos estado viendo es que Rusia está dispuesta a imponer su condición de gran potencia energética del siglo XXI y a desarrollar una red de oleoductos y gasoductos que han convertido a este país en el gran árbitro del suministro de petróleo y gas para Europa y los grandes centros económicos y demográficos del Asia Oriental: China, India, Japón, Corea del Sur. Este es el proyecto del presidente Vladimir Putin, y por lo tanto vamos a analizar cómo se ha puesto en la práctica dicho proyecto y cómo el gobierno ruso libró una fuerte batalla interna con los oligarcas para corregir el anterior curso del proyecto nacional, bueno, podemos decir antinacional, durante los 8 años que gobernó Boris Yeltsin y la llamada oposición, en ese momento poder ya pro-occidental. Eran los pro-occidentales, nadie conocía en ese momento a Vladimir Putin, trabajaba con Anatoly Sobchak, que era el gobernador de San Petersburgo, pero en realidad era la eminencia gris del gobierno y no se le conocía públicamente, a diferencia de Yeltsin y otros reformadores. El gran mérito de Vladimir Putin es haber delineado una estrategia de renacimiento de Rusia con base al potencial energético que tiene este país y que Yeltsin casi estaba dispuesto a entregar a Occidente en un acto totalmente antinacionalista y antipatriótico. Esta nueva estrategia de Rusia, bajo ya la presidencia de Vladimir Putin, cambió la geopolítica incluso de Europa. Fíjense ustedes, no solamente estamos hablando de Rusia como nación que se ha reposicionado, sino estamos hablando de la geopolítica de Europa, que ha cambiado y vemos cada día este cambio, y es a lo que voy a referirme. Durante la Guerra Fría Europa tenía una geopolítica tradicional, una posición junto a Estados Unidos. Sin embargo, hoy estamos viendo que Alemania se está acercando a Rusia precisamente por el interés del gas natural. Y ya que Alemania consume los energéticos rusos,
Y esto geopolíticamente ha propiciado un acercamiento entre ambos colosos, Alemania y Rusia, tradicionales líderes de lo que Mackinder, este estratega, este geopolitólogo inglés, planteaba como el corazón del Heartland o la tierra corazón, ¿no? Entonces, cada vez es más evidente que el orden unipolar del poder mundial cede espacio al orden multipolar, que creo que es uno de los aspectos más importantes de lo que el doctor Betancourt estudia en el G20, cómo Rusia ha sido un factor muy importante para que no exista la supremacía unilateral estadounidense, que Brzezinski soñó y delineó en su libro El gran tablero de ajedrez y la supremacía americana. Este proceso de pasar de un orden unipolar que fue muy fugaz durante, podemos decir, 10 años, de 1991 al año 2000. Sin embargo, no ha transcurrido sin conflictos el proceso, ya que la aparición de nuevos actores de nivel internacional le quita desde luego parte de poderío a las potencias ya establecidas como Estados Unidos y Europa Occidental, que estaban acostumbradas a un liderazgo sin condiciones. Y hoy vemos que Rusia ha logrado magistralmente, con esta política llevada a cabo por el gobierno ruso, ha logrado contener e incluso pues detener, podemos decir, el conflicto en Siria, donde, como decía Alberto la vez pasada que vino el embajador, se está librando la Tercera Guerra Mundial limitada, pero vemos cómo pues se ha detenido esta guerra, y esto sí es un acto pues importantísimo de poder que ha realizado Rusia, ¿no? Y que, bueno, tiene muy descontentos a los neoconservadores en Estados Unidos, pero que es una realidad que Obama ha tenido, casi ha salvado, como dicen los norteamericanos, le ha salvado la cara a Obama, porque llevar a cabo ahorita otra guerra para Estados Unidos sería volver a entrar en una espiral de inflación y de gasto pues verdaderamente demencial, cuando los estadounidenses necesitan salir de la crisis en la que están inmersos, ¿no? Entonces, vamos a ver algo de geopolítica. Occidente siempre ha tenido la percepción de Rusia como un gran país que le produce temores. La base teórica de esta visión occidental de Rusia se ha formado sobre todo a partir del pensamiento político y geopolítico anglosajón. Uno de los teóricos más destacados en este aspecto es, como planteaba, Sir Halford Mackinder. La esencia de la concepción de Mackinder y los pioneros de la geopolítica occidental cercanos a él consiste en que todas las potencias del planeta pueden dividirse en marítimas y continentales. En esta concepción, el territorio de Eurasia posee un significado clave y es denominada Isla Mundo, un espacio vital de la geopolítica mundial. El centro terrestre de este territorio es denominado a su vez el Heartland, que se encuentra en contraposición al Rimland. El Rimland es la extensión policéntrica en forma de mosaico de las potencias marítimas. El Heartland está representado por dos potencias significativas, Alemania y Rusia, y representa un monolito encuadrado interna y externamente por un territorio denominado Media Luna. La Media Luna interna son los países a lo largo del perímetro marítimo de Eurasia, del Báltico al Pacífico. La Media Luna externa está formada sobre todo por los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Como sabemos, la argumentación más importante de Mackinder consiste en que quien domine Europa Oriental dominará sobre el Heartland, la Isla Mundo, y quien la domine dominará el mundo. De ahí nos explicamos por qué
La estrategia estadounidense de la posguerra fría es poner el llamado escudo antimisil, que no es otra cosa que más misiles de mayor alcance balísticos en Europa Oriental, sobre todo en Polonia, en la República Checa, radares en Rumania, componentes de este llamado escudo antimisil, pero que en realidad es una manera de acabar con la dispersión que existía durante la Guerra Fría y que intenta así doblegar a Rusia, acabando con la disuasión. La disuasión es pues la capacidad que tenían ambas potencias de lanzar un ataque si primero recibían un ataque. El escudo antimisil supuestamente es un escudo contra Irán, contra Irak en su momento, antes de que Saddam Hussein cayera, pero en realidad es una nueva carrera armamentista y precisamente está basada en la concepción de Mackinder, que aunque hizo sus teorías en el siglo XIX, todavía sigue siendo muy importante para el pensamiento anglosajón y es retomado por Brzezinski, y por lo tanto se plantea en esta concepción que quien domine el territorio de los países de Europa Oriental dominará el Heartland, que es Alemania y Rusia, ¿no? Entonces tenemos por lo tanto que hoy esta fórmula geopolítica, claro, no es tan representativa en términos de que antes Inglaterra era una potencia marítima única. Estados Unidos en la época de Mackinder, en su primera época, todavía no tenía la relevancia que tuvo posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, de todas maneras, como les decía, el pensamiento quedó y las directrices más importantes siguen estando vigentes. Y aunque la escena internacional ha cambiado mucho desde las afirmaciones originales de Mackinder, aún conserva la esencia del pensamiento geopolítico occidental, que sigue percibiendo a Rusia como un enemigo y como una amenaza. Recuerden ustedes que a pesar de que en la época de Yeltsin, pues realmente Rusia se convirtió en una especie de país complementario de la política estadounidense. Todo lo que decía Estados Unidos lo llevaba a cabo Rusia en política internacional. Sin embargo, jamás los neoconservadores, los halcones, ¿verdad?, más agresivos, llamados así los neostraussianos, ¿no?, jamás dejaron de ver a Rusia como no solamente una enemiga, sino un territorio al cual hay que doblegar debido a sus enormes riquezas naturales. Esto es lo que no entendió la parte occidental del liderazgo ruso en aquella época. Pensaban que acabándose la Unión Soviética todo iba a ser amor y paz y cooperación. Pues claro que no, que las potencias siempre tienen pues sus propios intereses nacionales, bueno, yo diría su política imperialista que perseguir, que ellos llaman interés nacional, ¿no? Entonces tenemos así que es difícil no percibir a la vez el enorme territorio ruso como una amenaza, porque bueno, se trataba de la otra potencia mundial. La percepción de esta amenaza en gran parte ha definido la historia contemporánea. Por ejemplo, la participación de Estados Unidos en los asuntos europeos a lo largo del siglo XX, desde el fin de la Primera Guerra Mundial. La creación del espacio euroatlántico y finalmente la creación de la Unión Europea puede interpretarse como resultado de la aspiración de las potencias marítimas de equilibrar la vulnerabilidad de Europa con la masa terrestre oriental y eurasiática. Para este fin, la geopolítica occidental desde siempre ha tenido la aspiración de desintegrar en la medida de lo posible el monolito eurasiático. En un inicio se esforzó en obstaculizar que Rusia tuviera aliados en Europa Occidental, y esto fue durante toda la Guerra Fría. La idea era separar a Europa Occidental de la Unión Soviética en aquel momento, ¿no? Esto fue el objetivo de la política y de las acciones bastante exitosas de los anglosajones en los siglos XIX y XX.
Después también se logró separar Europa del Este de Rusia a finales del siglo XX con el colapso de la Unión Soviética y de todo el bloque soviético. Y como último objetivo se ha pretendido, es algo que no se ha olvidado y que seguramente está en los planes del Pentágono, la desintegración de la misma Rusia y su conversión en un territorio poroso de regiones autónomas. No olvidemos que Brzezinski planteaba en un artículo en Foreign Affairs en 1999, que es cuando Putin sube al poder un poquito después, en diciembre del 99, planteaba que para que Rusia fuera realmente democrática, sea eso lo que quiera decir, ¿verdad? Había que dividirla en tres partes. Una Rusia occidental, que sería mano de obra calificada y barata para la Unión Europea, por supuesto sin entrar a la Unión Europea, porque sería muy competitivo todo este territorio. Y además sería mercado, planteaba Brzezinski, para los productos europeos occidentales. Una Rusia central, que sería Siberia media, al este de los Urales, hasta el lejano oriente ruso, que colinda con el Pacífico, y una Rusia del lejano oriente, que es toda la parte de Vladivostok. Bueno, esa es la ciudad clave de la Rusia oriental, del lejano oriente ruso, pero es toda la parte que colinda con el Pacífico, y Brzezinski veladamente se la ofrecía muy amablemente a China. Imagínense ustedes, en aquel proyecto que pretendía ser Chimérica, en donde se le ofrecía por la parte de la administración estadounidense a China un condominio del poder mundial, China y América, Chimérica. Obviamente los chinos rehusaron este proyecto, se negaron a aceptarlo porque los chinos tienen una alianza con Rusia, de ahí reciben muchas armas y además de última tecnología, y por lo tanto no están interesados en esta alianza de tipo estratégico militar, aunque tienen una alianza económica con Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos por lo tanto que aunque todos estos objetivos en el nivel oficial de la política estadounidense prácticamente no se declaran, y más aún retóricamente se niegan, pues logramos solamente todos los medios, la información mediática del Departamento de Estado, del mismo Obama, que dicen que respetan a Rusia, que quieren que sea un país democrático, también sea eso lo que quiera decir, ¿verdad? Y que su intención es cooperar para que haya paz mundial, etc., ¿no? Entonces no se declaran estos objetivos. Y en la práctica, sin embargo, ya viendo la política internacional, el desempeño que ha tenido Estados Unidos desde la caída de las Torres Gemelas, y que le ha permitido tener espacios en Asia y atacar a países a pesar de que son miembros de la ONU y que pues ha sido en franca violación del derecho internacional, ¿no? Afganistán, a Irak, posteriormente Francia por medio de la OTAN, pero claro, sabemos que detrás de Francia estaba Estados Unidos, Libia, la forma en que mataron al presidente libio, ¿no? Y bueno, ahora la guerra se pelea en Siria. Sin embargo, aquí ya el mundo multipolar se evidencia totalmente, porque no ha habido esa posibilidad de un ataque, de una intromisión directa de la OTAN en Siria. Entonces, los objetivos de desintegrar a Rusia se han reforzado, desde luego después de la caída de la Unión Soviética, aunque siempre existieron pretensiones geopolíticas de Occidente con respecto a Eurasia. Mackinder representaba sobre todo los intereses del Imperio Británico y consideraba que uno de los objetivos fundamentales de los países atlantistas era obstaculizar la alianza de los líderes del Heartland, Alemania y Rusia. Hoy esta alianza se ha originado en la base del consumo del gas ruso por parte de Alemania y ha cambiado el anterior esquema geopolítico
de los países atlantistas que se esfuerzan por separar a estos países, ya que la relación entre Alemania y Rusia representa una distorsión en el esquema occidental de unidad geopolítica, y el llamado es a contener a Rusia una vez más en plena posguerra fría. Sin embargo, Mackinder también planteaba que para Occidente era más riesgoso permitir que cualquier alianza de una potencia del océano y de la orilla, del Rhineland, se concretizara, que permitir que Rusia tuviera acceso al océano. Por ejemplo, una alianza sino-japonesa que pudiera destruir el imperio ruso en su momento y ocupar su lugar era más peligrosa que contener a Rusia, porque incluso si los rusos llegaran a penetrar la media luna interior, todavía tendrían que extenderse hacia el exterior. Pero la amenaza suprema al mundo occidental sería una fuerza capaz de unir al Rhineland con Eurasia. Estas preocupaciones de los atlantistas a los dos lados del océano son vigentes hasta ahora. Además, actualmente en la política y la geopolítica occidental existe una poderosa orientación rusofóbica en la élite, los medios y la opinión pública. Estaba oyendo, por ejemplo, ahora que venía para acá, la intervención de una internacionalista que aseguraba que el gobierno sirio de Bashar al-Assad tiró el arma química. Acabo de estar en Rusia en una reunión del club Valdai, que es un club que se dedica a reunir a especialistas a lo largo del mundo de Rusia, es decir, que estudian Rusia. Hay especialistas de China, de Estados Unidos, de Europa, de varios países europeos, de Irán también. Y lo que se planteaba en esta reunión es que, y aquí los medios, como se filtra la información por Estados Unidos, ¿no?, se planteaba que encontraron los especialistas de la ONU los envases del gas sarín y que estaban hechos en la Unión Soviética, y que estos fueron vendidos en los años 70 y se vendieron a Libia, a Yemen y me parece que a Irak. Y cuando se cayó el gobierno libio por el ataque de la OTAN, por el ataque francés a Libia, entonces todos estos grupos rebeldes de Al-Qaeda, todos estos grupos que creen en el Islam radical, ¿no?, en imponer esta visión de Islam enemigo de Occidente, se llevaron estas armas químicas de las bodegas de Gaddafi y las utilizaron en Siria. Entonces, la versión que se da en Rusia, y esto lo planteaba el mismo presidente Putin, es que son los rebeldes, y ustedes seguramente lo han leído en todos estos medios alternativos, y que incluso Alberto está creando ahora este nuevo medio que me da mucho gusto, porque hasta ahora yo he visto nada más medios. Por ejemplo, hay un medio que se llama Iraq War, que me parece que es un medio ruso, pero es un blog donde viene bastante información que no tiene que, digamos que es una información de otro tipo que la que se da por las agencias occidentales, ¿no? Entonces estaba planteando, es iraqwar.ru, si les interesa consultarlo. Creo que es muy interesante la información que viene ahí. Y bueno, lo que se planteaba en esta reunión es que el gas fue utilizado por los rebeldes para atraer la atención de Occidente y provocar una invasión estadounidense a favor de los rebeldes. Y bueno, esto yo creo que tiene lógica, ¿no? Porque imagínense, Bashar al-Assad, pues será lo que sea, un tirano o lo que queramos, ¿verdad? Pero no creo que sea tonto, ¿verdad? Entonces, si él hubiera tirado el gas allí, inmediatamente esto era, pues, una causa directa para que lo atacaran. Entonces, es un poco contrastante, por decirlo menos,
este argumento de Occidente, de que fue Bashar al-Assad el que tiró el gas a Arin, además en un momento en que ya las tropas de Assad estaban ganando a los rebeldes, estaban recuperando la posición ya del gobierno sirio, y por lo tanto es un dato interesante. Pero ahora que venía oyendo a la internacionalista, tenemos el punto de vista totalmente occidental. Estaba diciendo que Bashar al-Assad tiró el arma química. El otro señor que la estaba entrevistando decía que Putin no quiere a Obama porque es afroamericano. A ese nivel son las discusiones en los medios. Entonces creo yo que eso confunde mucho a la opinión pública, y la verdad es que qué bueno que haya información alternativa y que sea universitaria, ¿no?, de la UNAM realmente, ¿no? Igual que pues, en la UAM, que más modestamente pues también se hacen esfuerzos por ver otros puntos de vista pues más apegados a la realidad, ¿no? No toda esta propaganda terrible de que Putin es un autoritario, es un nuevo zar, y que por eso, bueno, está en contra de la democracia estadounidense, y pobrecitos los sirios que les están echando claro, pobrecitos sí, pero ¿quién la está lanzando esa arma química, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podemos comentar al respecto. Ahora, por lo tanto, un heredero de ¿cuánto tiempo tengo para ya no tengo tiempo para este tema, pero simplemente quisiera cerrarlo diciendo que el heredero más inmediato de Mackinder es Sidney Brzezinski, conocido muy bien de ustedes, ¿verdad?, en su obra El gran tablero de ajedrez y la supremacía americana, de 1999, cuando se pensaba que era el nuevo siglo americano. Se pensaba por todos estos ideólogos del neoconservadurismo, de los halcones, ¿verdad?, de Richard Perle, Douglas Fate, la eminencia gris creo que es el que estaba en el Banco Mundial, pero primero era subsecretario de Estado, Paul Wolfowitz, que es el que ideó todo esto junto con los demás, pero él era como la eminencia, y en ese sentido tenemos que se veía que Rusia desde luego iba a convertirse en un territorio casi cuartomundista, en donde las riquezas naturales que tiene en gran cantidad el gas, el petróleo, los diamantes, etcétera, los metales, iban a pasar a manos de Occidente. Y bueno, en ese sentido, pues yo quisiera, tal vez, no sé, si tal vez en otra ocasión vemos lo económico, porque quisiera como redondear esto. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque fíjense que lo interesante es que y lo que pues, realmente me admira bastante es cómo realmente Rusia estaba postrada con Yeltsin. Hay un economista ruso que se llama Sergei Glassiev, que planteó que en Rusia estaba llevando a cabo un genocidio. Él estaba francamente en la oposición a Yeltsin. ¿Y por qué? Porque, como ustedes sabrán, la edad del hombre en la Unión Soviética, la edad que alcanzaba debido al Estado que existía, era de más o menos 70 años. Con los cambios llegó a 57 años, como un país africano, ¿no? El nivel de alcoholismo, de sida, de drogadicción creció enormemente después de la caída de la Unión Soviética. La falta de expectativas, el desempleo, la destrucción de toda la industria, de las fábricas, todo esto hizo que Sergei Glassiev lo relatara de manera muy interesante en su libro Genocidio, diciendo que la nación rusa, y sí, efectivamente estaba bajando a la tumba, había un mayor índice de mortalidad que de natalidad. Entonces, tenemos que, bueno, hoy un buen signo es que Glassiev es asesor de Vladimir Putin. Esto ya nos dice algo, ¿no?, hacia dónde va el país. Entonces,
otra de las cuestiones, porque bueno, les hablé de todo esto de McKinsey, pero no les hablé de lo principal, qué es lo que Putin hizo para cambiar esto, ¿no? Una vez vistas estas visiones occidentales de la concepción estadounidense y anglosajona, el problema que tienen ellos ahora es que Alemania y Rusia, como decía, están más o menos vinculadas, incluso al grado de que se construyó el Nord Stream, que es un gasoducto que va desde Murmansk hasta un puerto alemán, y esto pues era totalmente contrario al interés geopolítico estadounidense, que quería dominar estos energéticos de Eurasia para poder administrarlos y evitar que pues hubiera este acercamiento. Hay una historia ahí larga desde la Unión Soviética. Se trataba de que Alemania y la Unión Soviética incluso tuvieran este tipo de cooperación, pero nunca se logró, hasta que poco a poco va creciendo nuevamente el poderío ruso y la vinculación de los empresarios. Los empresarios alemanes son los que han accedido a estos tratos, obviamente por puro interés nacional, no por bondad o por oponerse a Estados Unidos, porque sí, aquí estamos hablando de intereses puramente geopolíticos. Entonces, en suma, más de 20 años de existencia de la Rusia postsoviética mostraron la ilusión de la esperanza por parte de Occidente de convertirla en un socio menor de Estados Unidos y de la Unión Europea. Sin fundamento resultaron también los esfuerzos llevados a cabo por Washington y por los mismos liberales rusos, que son tan radicales como los halcones. Es increíble, ¿no? Tuve oportunidad de oírlos ahora. Son verdaderamente antipatriotas. Es una cosa muy parecida. No es raro para nosotros, ¿verdad? Simplemente veamos cómo hoy tratan de vender el petróleo, la élite neoliberal aliada a Estados Unidos, ¿no? No es lo mismo. Nada más que allá están al revés. Allá triunfaron fuerzas pro-nacionalistas, pro-patrióticas, y hoy la oposición neoliberal se halla en minoría. Un siglo de estos tal vez podamos tener algo así aquí. Es la pregunta, ¿verdad? Entonces, sin fundamento, les decía, resultaron también los esfuerzos llevados a cabo por Washington y por los mismos liberales rusos después de la desintegración de la URSS, de que Rusia no volviera a ser uno de los principales actores de la política mundial. Así, la propia tradición geopolítica de Rusia, su sistema de relaciones exteriores, sus características territoriales, militares, de poderío armamentista y culturales de gran potencia, que no pueden ser cambiados a voluntad, no pueden ser alterados, trátese de quien se trate que lo intente. Estas son las palabras de un geopolitólogo ruso que plantea esta cuestión de que el voluntarismo estadounidense de los halcones neoconservadores no logró esto. Pero porque, bueno, eso ya es un hecho, ¿verdad? Pero pues, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Cuál fue la receta, no? Por eso es que pues, yo le pedí a Marcela, primero le había propuesto hablar de la economía también, pero creo yo que para dejar redondeada la idea tal vez sería más favorable plantear cómo, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Rusia al intento de dominarla? Pues es la estrategia del gas natural. Ante los retos enumerados y la situación geopolítica a la que Rusia fue arrastrada por la desintegración de la URSS, la respuesta fue la búsqueda de una estrategia capaz de bloquear potencialmente y en la práctica de ser necesario estos retos. Y la respuesta fue encontrada y la estrategia fue diseñada. A la ayuda de Rusia vino su potencial energético y la capacidad de utilizarlo a través de los ductos para su exportación, precisamente para abastecer a las tres regiones que constituyen sus retos geopolíticos: Europa, China y el Medio Oriente.
Estrategia que no fue utilizada durante el gobierno de Yeltsin debido a la torpeza de su liderazgo, orientado básicamente a ser un Estado subordinado de Occidente, debido a sus posiciones acríticas y ahistóricas. Ya saben que los neoliberales si algo odian es la historia. Lo primero que hicieron en Irak fue bombardear la biblioteca antiquísima, ¿no? ¿Por qué? Porque si olvidas tu historia, aceptas lo que sea. Si no, la historia siempre será la fuente de inspiración de luchas futuras, ¿no? Esa es la importancia de los historiadores, que creo que son historiadores ustedes, ¿verdad? Bueno, pues ahí está nuestra gran importancia, aunque los neoliberales digan que no producimos nada práctico y nos quieran desaparecer de un plumazo, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense ustedes, ahora sí voy a hablarles de la estrategia de Putin. A finales de 2005, en el centro Carnegie de Moscú, que es un centro, es estadounidense, ¿no? Es una fundación estadounidense, tuvo lugar la presentación de la ponencia de la directora de cooperación científica del Fondo Carnegie, la estadounidense Martha Brill Olcott. Ustedes la pueden ver allí en el sitio, ¿no? Denominada Vladimir Putin y la política petrolera de Rusia. Esta ponencia se basó en la disertación del presidente ruso Vladimir Putin, que elaboró en su momento para optar por la candidatura al doctorado, defendida 8 años atrás de esta fecha cuando era funcionario de San Petersburgo con Anatoly Sobchak. En Occidente entonces se dedicaron a buscar el trabajo. Y en la prensa estadounidense aparecieron publicaciones, ya saben, la lucha ideológica es previa a las luchas, es conjunta a las luchas ya en el terreno de la guerra, ¿no? En la prensa estadounidense aparecieron publicaciones, algunas de ellas tratando de demostrar que la disertación estaba basada en las ideas de científicos estadounidenses. Bueno, lo cual solamente podría hablar de que Vladimir Putin era culto, sabía inglés y podía leer en este idioma ideas y que no tenía por qué ser rusocentrista, ¿verdad? Etnocentrista, sino podía ser un hombre universal, ¿no? Por ejemplo, el diario Washington Times publicó una nota sensacionalista cuyos autores acusaron al presidente ruso de que en su trabajo científico utilizó las ideas de 2 científicos estadounidenses sin citarlos en el original. Es decir, realizó un plagio. Pues grandes partes de su disertación económica de mediados de los 90 fueron extraídas de un texto publicado por 2 universidades de académicos de Pittsburgh cerca de 20 años atrás, insistieron investigadores de Washington ayer, decía la nota, ¿no?, del Washington Times. Esto lo afirmaba el investigador Clifford Gady y otro investigador de origen ucraniano, Igor Danchenko, del Brookings Institution. Esto pronto se difundió en los medios amarillistas del mundo anglosajón, debido a que desde el año 2000, en el que llegó al poder, en Occidente se preguntaban insistentemente quién era el nuevo líder ruso, ¿no? Causaba mucho interés. Posteriormente se investigó que efectivamente el funcionario de San Petersburgo en ese entonces había utilizado los trabajos de los estadounidenses, pero sí estaban citados en la bibliografía original de la disertación. El trabajo era Systems Analysis and Project Management de David Cleland y William King. La cita del libro de Cleland y King fue escrita en la segunda página del capítulo y también señalada como cita número 23 en la bibliografía general del trabajo. Recordamos que el plagio de ideas consiste en la copia sin una cita directa de un trabajo leído y utilizado, ¿no? Bueno, para nosotros como universitarios esto tiene especial interés, ¿verdad? Porque pues siempre nos cuidamos mucho de que nos acusen de plagio. En la Rusia soviética, los trabajos de científicos extranjeros se traducían, bueno, incluso en 1974 en la editorial Radio Soviético se publicó este libro de Cleland y King, ya que los economistas soviéticos invertían tiempo en investigar la planeación que se realizaba en Occidente y el trabajo mencionado era importante porque era una propuesta de planeación en el capitalismo. Así, los economistas del entonces
Leningrado y hoy San Petersburgo escribían sobre la planeación estratégica de la economía. Sin embargo, los autores no hicieron el seguimiento de la aplicación de este trabajo denominado la planeación estratégica de los recursos regionales para la construcción de relaciones de mercado, que es el trabajo que escribió Vladimir Putin. Es decir, se dedicaron simplemente a decir, fue un plagio, los únicos inteligentes somos los gringos, ¿no? Y por eso Putin nos robó nuestras ideas y hoy hace una política antiestadounidense, ¿no? Casi. Bueno, el trabajo entonces en cuestión se llamaba la planeación estratégica de los recursos regionales para la construcción de relaciones de mercado. A la estrategia gubernamental de Putin, es decir, no vieron estos estudiosos que criticaron a Putin, no vieron cómo este trabajo fue aplicado a la hoy estrategia que sigue el gobierno ruso, que es el uso de los energéticos para el reposicionamiento geopolítico de Rusia. La defensa de la candidatura tuvo lugar a fines de 1997 y el artículo formulado en base a esta disertación se llamó Recursos minerales y materias primas en la estrategia de desarrollo de la economía rusa. Fue publicado a inicios de 1999 en las notas científicas del Instituto de Minería de San Petersburgo. Este trabajo plantea el importante papel del Estado en todas las esferas de la actividad económica y que conste que Putin ya no es marxista. Sin embargo, el Estado sigue siendo para esta fracción de liderazgo ruso muy importante para la planeación de la economía de un país, a diferencia de los neoliberales que quieren conducir los países como empresas, ¿no? Todo con base en el libre mercado. Entonces, ya vemos aquí la corrección de la línea que tenía Yeltsin, que era un auténtico neoliberal, ¿no? Si ustedes quieren tener una idea clara de quién era Yeltsin, piensen en Fox y tendrán la respuesta, ¿no? Exactamente. Entonces, que tenemos que este trabajo plantea el importante papel del Estado, como les decía, en todas las esferas de la actividad económica. Sin el apoyo del Estado y poderosas corporaciones financieras industriales, afirmaba Putin, no es posible competir equitativamente con las corporaciones transnacionales de Occidente. El factor estratégico del crecimiento económico de Rusia en el cercano futuro debe ser una transformación estructural de la economía nacional en la base de los recursos minerales, energéticos y de materias primas existentes. Independientemente de quién posea estos recursos minerales y naturales, el Estado tiene el derecho de regular el proceso de su asimilación y uso, actuando en interés general de la sociedad y de poseedores individuales cuyos intereses entren en contradicción, y para poder llegar a acuerdos entre estos poseedores individuales y la población en general es necesaria la participación del Estado. Sin embargo, al inicio de las reformas de mercado en Rusia, durante las dos presidencias de Yeltsin, como les decía, el Estado soltó las riendas de la administración estratégica del complejo de recursos naturales. Esto se tradujo en un estancamiento del potencial nacional de recursos naturales, la desorganización del sector geológico formado en el transcurso de muchos decenios en la Unión Soviética, junto a otras consecuencias negativas. Pero la euforia injustificada por el libre mercado durante los primeros años de las reformas económicas dejó lugar, a partir del año 2000, a un enfoque que permite la posibilidad y reconoce la necesidad de una acción reguladora del Estado en los procesos económicos en general y en especial de los recursos naturales estratégicos. ¿Habría posibilidad de que Peña Nieto entendiera esto? La práctica de los países con una economía desarrollada nos da ejemplos de una intervención gubernamental efectiva en proyectos de largo plazo de manejo de los recursos naturales. Al darle una gran importancia a la atracción de inversión extranjera
en el sector energético del país, Putin insistió en que la inversión no debía impedir al Estado ruso llevar a cabo la supervisión sobre los recursos petroleros y gaseros nacionales. Incluso planteaba que Rusia no podía caer en dependencia de las transnacionales occidentales debido a sus armas nucleares, ¿no? Esto es lo que salvaguarda la independencia. Por eso cada 9 de mayo vemos el día del desfile de la victoria contra los nazis. Vemos cómo sacan a pasear todas las armas, ¿no? Hasta los topones, hasta los misiles intercontinentales, ¿no? Como un anuncio de que pues, Rusia tiene todavía con qué defenderse, ¿verdad? Este objetivo se planteó que podía lograrse de diferentes formas, incluyendo regulación gubernamental, intervención del Estado en la propiedad de los energéticos y el control estatal sobre el transporte de los energéticos. Sin embargo, en esta visión, la directriz del Estado en el sector energético no debe ser motivo de negociación de ninguna manera. La propiedad de Rusia sobre los principales recursos del país tiene un significado fundamental para la reconstrucción económica del país y para su renacimiento en calidad de un actor influyente en la política internacional. Los recursos petroleros y de gas de Rusia sirven como fuente de ingresos para su reinversión en la economía. La renta petrolera, de la que tanto estamos oyendo hablar hoy en el debate nacional, pues es lo que se plantea en Rusia, que debe servir para poder modernizar la planta productiva del país. En su primer periodo presidencial, y con esto concluyo, ¿qué tuvo que hacer Putin? Pues casi arrancarle de las manos a aquellos denominados oligarcas que se adueñaron de las empresas de recursos naturales por medios ilegales, casi se adueñaron de ellas por medio de fraude, de fraude y apropiación, creando lo que llaman los estadounidenses capitalismo de compadres, ¿no? Así, esto se creó en Rusia, y en su primer periodo presidencial Putin inició la reconversión de las compañías de energéticos pertenecientes al Estado. La primera fue Gazprom, en la cual el presidente Putin se esforzó en crear una compañía nacional de energéticos dominante, perteneciente al Estado, y logró que las compañías en el sector gubernamental funcionen como grupos financieros industriales, como lo había planeado en su disertación. La importancia de los estudios, ahí tienen ustedes, ¿no? Después siguió un evento que, teniendo una gran vinculación con el trabajo de Putin, sacudió a los denominados oligarcas, que se consideraban en ese momento los poseedores totales de la riqueza, y trajo una tempestad de indignación por parte de Occidente, el arresto de Khodorkovsky. Khodorkovsky casi es hecho un héroe en Occidente, ¿no? El magnate que era dueño de la compañía petrolera Yukos. En Occidente, el arresto de Khodorkovsky fue definido como un acto de autoritarismo y una amenaza a la preservación de la democracia, e incluso a los métodos policíacos de corte stalinista del periodo soviético. Por su parte, el Washington Post hizo la acusación de que en Rusia nadie estaba a salvo de una persecución arbitraria o de los caprichos políticos del Kremlin. Incluso el Departamento de Estado en su momento en Estados Unidos declaró que se trataba de un caso de persecución selectiva, añadiendo que la libertad básica de los rusos estaba en peligro. Entonces, y esto se debe finalmente a que, ¿qué quería hacer Khodorkovsky? No era un paladín de la libertad, ni mucho menos, ¿no? Khodorkovsky se adueñó, ya no tengo tiempo, ¿verdad?, para plantearlo, pero se fue adueñando de acciones de la compañía Yukos, y ya una vez que tenía en sus manos a la compañía, se sintió en la capacidad de enfrentarse al poder del presidente, y por tres vías, ¿no? Una era
haciendo cambios en la Constitución. ¿Cómo quería lograr esto? Porque con el dinero del petróleo, que era dueño en ese momento, estaba comprando a los diputados y a los senadores, a las cámaras, en una palabra. En segundo lugar, creó una especie como la de George Soros, de Open Society, abrió lo que se llama Open Russia, para contratar a una serie de demócratas que eran proclives a Occidente, y en tercer lugar declaró que el único capaz de enfrentarse al poder político en ese momento en Rusia era el empresariado, y entre ellos él, porque era muy poderoso. Estuvo yendo a Berlín y a muchos países en Occidente, pero básicamente su proyecto era vender la mitad de las acciones casi a la Chevron Texaco y a la ExxonMobil. Entonces esto se contraponía con el proyecto que tiene el presidente Putin de renacimiento nacional. Este proyecto iba a ser interrumpido porque, pues, al canalizarse estas acciones hacia Occidente, entonces Estados Unidos iba a manejar el petróleo, el gas ruso y posteriormente el petróleo, y por lo tanto se interrumpía este proyecto que llevó a Putin al poder, que hay que decirlo, no es él solamente es la cara, digamos que él es un hombre inteligente, preparado, como vemos, sin embargo, con voluntad política también, pero Putin es un representante de un grupo más amplio. ¿Quién está detrás de Putin? Obviamente los militares, el sector militar de Rusia, que es muy nacionalista, muy patriota desde la Segunda Guerra Mundial. Veamos simplemente cómo el plan Barbarossa intentaba en 4 meses dominar a Rusia, el plan de Hitler, y los rusos de la nada tuvieron que ir creciendo y enfrentándose. No fueron 4 meses, fueron 4 años y medio, pero además venció la Unión Soviética, ¿no? Fueron enfrentándose al poder de ocupación del imperialismo alemán en aquel momento. Entonces los militares rusos son sumamente patriotas. No quiero usar el término nacionalismo porque puede confundirse con el término nazi, chauvinista, ¿no? No, son patriotas, es decir, cuidar nuestros recursos naturales porque nos pertenecen y son para el desarrollo de nuestra economía y de nuestro bienestar. Esa es la idea que está detrás de la estrategia de Putin y del reposicionamiento que ha hecho de Rusia. Y ¿por qué la oposición puede gritar, hablar, vociferar, como lo hicieron en un evento como este que estamos acá? Yo estaba ahí sentada y acá la oposición hablando y diciendo que sus grandes aliados son los Estados Unidos y Europa Occidental y que ya Putin los deje en paz y demás. A pesar de todo eso, no va a haber, me parece a mí, creo yo, estoy convencida en un 99% que no va a haber cambios porque los militares no lo van a permitir. Y Putin nada más es una cabecita que emerge de todo este proyecto nacional de recomposición de esta gran nación que debe ocupar el lugar que merece por derecho propio, por su tamaño y por sus hazañas históricas, ¿no? Bueno, con esto yo termino. Muchas gracias, doctora. Pasamos la palabra ahora a Alberto. Gracias. Vamos a hacer una pausa de 30 segundos.